Bien, tomamos nuevamente la conexión, chicos. Van a disculpar, es el plan eh, gratuito. Marlen, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenas noches, Doc. ¿Me escuchan claramente, no? Sí, buenas noches, Doc. Perfecto. Tenemos hasta las 10:25, 10:20. Sí, ¿no? Sí, Excelente. Tenemos tiempo. Bien, por favor, nuevamente, no olviden registrar su nombre completo en el chat del Zoom para que registre la asistencia de todos ustedes. ¿Ok? Bien. A ver, entonces se ha hecho bastante énfasis en las diferencias que existen entre la cesión de bienes y la dación de pago. ¿Ya? ¿Hay similitudes? Hay, pero también hay marcadas diferencias, chicos. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder diferenciar cuándo concurre una dación de pago, ¿no? O cuándo procede y cuándo procede una cesión de bienes, conforme lo hemos estado viendo. ¿Ya? Ahora, otra forma de cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Pago con subrogación. El pago, hay un micrófono que está activado, si pueden controlar, gracias. El pago con subrogación está previsto en el artículo 324 del Código Civil. Y hace un momento, terminando el tema de la dación de pago, eh, les decía que en materia de obligaciones, un tercero ajeno a la relación jurídica puede pagar la obligación. ¿Sí? Puede pagar la obligación. El 324 del Código Civil, que precisamente habla del pago con subrogación y habla de la subrogación convencional, establece, por ejemplo, que el acreedor, escúchenme bien, el acreedor pagado por un tercero, dice, puede subrogar a éste sus derechos y garantías. Subrogar o subrogación quiere decir sustituir, ¿ya? Subrogación quiere decir sustituir. Y el 324 habla precisamente de que el acreedor, y esto hay que entenderlo muy bien porque a veces llama a confusión, el acreedor que ha sido pagado por un tercero le sustituye a este la obligación con todos los derechos y las garantías que había suscrito con el deudor principal. ¿Estamos? El pago con sustitución o pago con subrogación, si ustedes visualizan el concepto, dice, es una figura jurídica que hasta el presente no ha sido definida de manera precisa en cuanto a sus características, requisitos y naturaleza jurídica, no obstante que en los antecedentes del derecho romano ya se conocía la figura del cumplimiento de la obligación mediante un pago con subrogación, ¿no? Ahora bien, en el segundo párrafo ustedes pueden ver el pago con subrogación no es más que una especie de figura genérica que se llama subrogación, que consiste en la sustitución de una cosa por otra o de una persona por otra. Y esas personas van a ser los sujetos de la obligación. Cuando se sustituye a una persona por otra, siempre va a ser el acreedor.
y se llama subrogación personal. Pero cuando se sustituye o reemplaza una cosa por otra, nos encontramos frente a la figura de la subrogación real. Esto es teoría, esto es doctrina. Lo que nosotros vamos a estudiar es la subrogación personal. Y vamos a ir analizando con ustedes si en las dos figuras que plantea la subrogación, hecha por el acreedor y hecha por el deudor, cuál de estos sujetos es el que se sustituye, por un lado. Por otro lado, hay una clasificación de pago con subrogación, que no se confunda. El acreedor puede subrogar. El deudor también puede subrogar la obligación que tiene. Y dentro de lo que es la doctrina civil, hay una clasificación de la subrogación o del pago con subrogación que vamos a ver enseguida. Ahora bien, quiero que me entiendan por favor bien para que no se genere ninguna confusión. Queda claro, queda claro que un tercero ajeno al deudor y al acreedor puede aparecer y cumplir con la obligación, aún el deudor no sepa, o si sabiendo, o si sabiendo, excepcionalmente puede oponerse y puede pedirle al acreedor que no acepte ninguna oferta de ningún tercero que pretenda pagar su obligación, toda vez que le interesa a él mismo cumplir con el acreedor. ¿Ya? Sin embargo, cuando hablamos de pago con subrogación, el 324 del Código Civil nos habla de la subrogación hecha por el acreedor. Y lo que quiero que identifiquemos acá, cuál de los sujetos de la obligación, reitero, que son deudor y son acreedor, se sustituye, se reemplaza. Quiero pensar que todos están con su Código Civil. Si me siguen en el artículo 324, como hace un momento les decía, establece que el acreedor pagado por un tercero puede subrogar a éste sus derechos y garantías. Esta subrogación, dice, debe ser expresa y hacerse al mismo tiempo que el pago. Ahora bien, vamos a dejar un poco la teoría para volver después y vamos a ver la subrogación hecha por el acreedor. Voy a adelantarme acá. Aquí está. Subrogación hecha o a instancias del acreedor, dice. Primero nos explica y nos dice. Es un contrato por el cual el acreedor de una deuda en el momento de recibir el pago que hace un tercero no obligado al mismo, le subroga, le sustituye, quiere decir, su crédito frente al deudor originario y las garantías. Esto quiere decir, en la definición, que esta figura de la subrogación a instancias del acreedor debe hacerse por escrito y mediante un documento público. Ya es un contrato en el cual, conforme dice el 324, aparece un tercero y paga la obligación del deudor. Pero quien acepta este pago es el acreedor, y el momento que le acepta, le sustituye su acreencia al tercero. ¿Ya? O sea, el acreedor original sale de la relación laboral porque ha sido pagado, le han pagado, así sea un tercero, y quien se queda como nuevo acreedor, ¿quién es? ¿Quién es quien se queda como nuevo acreedor? El que ha subrogado. Queda subrogado, es decir, el tercero, ¿cierto? El tercero se queda como nuevo acreedor. Ahora, ¿qué ha pasado con el deudor? ¿Le interesa, no le interesa? ¿Acepta, no acepta? Ojo que el acreedor no ha prestado su consentimiento, ¿cierto? No ha prestado su consentimiento para que un tercero pague su
acreencia o su deuda. Ahora, a ver, trabajemos para que me entiendan, porque me tienen que entender bien con esto. A ver, aquí vamos a ver dónde está la pizarra. Pizarras, aquí está. Nueva pizarra, ya. Pueden ver la pizarra, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Doc. ¿Pueden Sí, verla o Doc. no pueden ver? Ya, ok. Sí. Vamos a establecer, en qué consiste la subrogación hecha por el acreedor. ¿Ya? A ver dónde estamos, el borradorcito. No sé de dónde han salido estas líneas. Ya. Ahora, nos vamos a prestar. Si ustedes se acuerdan de nuestra clase, para hacerlo más gráfica, dos sujetos, ¿cierto? Dos sujetos. ¿Qué se llaman esos dos sujetos? Deudor y acreedor. Listo, el deudor y el acreedor. Ya. Estos están enlazados por un vínculo jurídico, por relación jurídica. El deudor tiene el deber primordial de cumplir con la obligación y el acreedor tiene el deber o el derecho. ¿Qué tiene? ¿Ah? El derecho. El derecho. Este señor de acá lo vamos a nombrar acreedor. A este señor de acá lo vamos a nombrar deudor. Hasta ahí todo está bien. El deudor tiene el deber y el acreedor tiene el derecho. Perfecto, ¿cierto? Pero aparece un tercero por aquí. Un tercero aparece. Un tercero. ¿Qué hace el tercero? A ver, revisen su código. ¿Qué hace con el acreedor? ¿Ah? ¿Qué hace con el acreedor? Paga la deuda o es como si estuviera comprando esa deuda, más o menos. Paga la deuda, dice. 324. Estamos aquí en la figura del 324. ¿Ya? Y le vamos a poner para que podamos diferenciar, porque me interesa mucho que ustedes aprendan esto. Artículo 324, Código Civil. Listo. Subrogación hecha por el acreedor. ¿Qué dice el 324? Él dice, el acreedor pagado por un tercero sustituye o subroga a este, ¿sí? La acreencia con todos los derechos y garantías que tenía, ¿sí? El acreedor pagado por un tercero le sustituye a este la acreencia con todos los derechos y garantías que tenía. Perfecto. Debe ser expresa, debe ser escrita y además es un contrato. Tiene que hacerse por escrito. Subrogación hecha o a instancias del acreedor. Si ocurre lo que acabamos de leer en el artículo 324, ¿cuál de estos tres sujetos desaparece de la relación jurídica? El El acreedor, acreedor. El primer acreedor. el primer acreedor. Este señor se va.
¿Quién se convierte en el nuevo acreedor? Tercero, El Mi- tercero, doctor. Muy bien. ¿El deudor hace algo o no? tendría que dar su consentimiento. No, No, no es necesario, doctor. no es necesario. Fíjense, un tercero puede cumplir con una obligación que no es de él, con o sin conocimiento o consentimiento del deudor. Dos reglas excepcionales se presentan ahí. ¿Cuáles? Una con respecto al deudor. Cuando se entera que hay un tercero que quiere cumplir su obligación, su deuda, quiere pagar, puede llamar al acreedor y pedirle que rechace cualquier oferta de un tercero que pretenda cumplir su deuda, toda vez que, por honestidad y por principio de responsabilidad, quiere ser él quien le pague la deuda, ningún otro tercero. Segunda regla excepcional. El acreedor puede negarse, puede rechazar la oferta de un tercero para pagar la obligación del deudor, que ni siquiera conoce, puede ser. ¿Cuándo rechaza el acreedor? Cuando le interesa que sea el deudor original quien le pague o cumpla con la deuda. ¿Ya? Puede rechazar. Pero la regla en materia de obligaciones es que un tercero, aún sin conocimiento ni consentimiento del deudor, puede pagar o puede cumplir con una obligación. Perfecto. A esa regla, a esa figura, se añade el pago con subrogación como una forma de cumplimiento de las obligaciones. ¿Y cómo se añade? De la misma forma que el artículo 324 del Código Civil señala. El acreedor, que es el original, donde está la crucecita, el acreedor pagada por un tercero o pagado por un tercero, le subroga a este sus derechos, obligaciones y garantías. Le sustituye. La obligación no cambia absolutamente para nada, chicos. La obligación, el contrato de préstamo, si se trata de un préstamo, pasa tal cual estos dos sujetos iniciales, acreedor-deudor, hubieran firmado. ¿Ya? Pasa tal cual hubieran firmado. No hay modificación alguna de la obligación. La sustitución ocurre con el acreedor. ¿Estamos? Gribet levantó la mano. Adelante. Doctor, y con el tema de los intereses, cómo sería? En las mismas condiciones que hubieran pactado el acreedor original con el deudor original. No se modifican las condiciones del contrato donde está plasmada la obligación, absolutamente para nada. Lo único que ocurre es la sustitución ¿de quién? Del acreedor original por el tercero que ahora se convierte en el nuevo acreedor del deudor. Alberto, adelante, levantó la mano. Doc, buenas noches. Una consultita. Ahorita en la figura que usted ha mostrado, ¿qué beneficios tendría el nuevo Muy, acreedor, ¿no? muy O sea, buena no logro entender eso, digamos, porque no me voy a hacer cargo de una deuda que no es mía, digamos. muy buena pregunta. Estaba esperando. ¿Qué motivo, qué razón podría animar a un tercero ajeno a la obligación a pagar una deuda que no es suya? A ver, piensen, ¿cuál sería el interés que tuviera un tercero de cumplir con una obligación que no le pertenece? Y es más, ¿se acuerdan cuando empezamos el tema del cumplimiento de las obligaciones? Los que están con el Código Civil, váyanse al 295. ¿Quiénes deben o pueden efectuar el cumplimiento? Creo que dice.
Y ahí van a encontrar de manera expresa, la obligación puede satisfacerse por toda persona, tenga o no interés en el cumplimiento y a sabiendas del deudor o no. ¿Se dan cuenta? En términos más claros, la obligación puede ser cumplida por un tercero, conozca o no conozca el deudor. Y el artículo posterior, el 296, dice, el acreedor puede rechazar el cumplimiento de la obligación por parte de un tercero cuando le interesa que sea el propio deudor quien pueda ejecutar personalmente la deuda o la obligación, ¿no? El acreedor este de aquí podría rechazar, conforme el 296, que un tercero ajeno cumpla con la obligación porque le interesa a este acreedor original que éste cumpla con la obligación, conforme están viendo en la pantalla. ¿Cierto? Entonces, en aditamento aquello al 295, cuando ingresamos a analizar la figura del pago con subrogación, reiterando que la subrogación significa sustitución, queda claro que el acreedor pagado por un tercero le sustituye, le subroga a éste los derechos, garantías y privilegios de la obligación. Este sale de la película, si vale el término, y se queda como nuevo acreedor este frente a su deudor. Lo que no cambia para nada, y Gribet preguntaba ese aspecto, lo que no cambia para nada es la obligación. Mismas condiciones, mismos intereses, misma garantía, mismo plazo, ¿sí? Se transfiere al tercero que se convierte en nuevo acreedor. Bien, hasta ahí bien. Y Alberto hace la pregunta que yo estaba esperando. ¿Qué motiva a un tercero, ajeno a la relación jurídica, a cumplir con una obligación en la que nada tiene que ver? ¿Cuál sería el interés? Y Doraida, si mal no recuerdo, Doraida preguntaba algo sobre el banco en la dación de pago y preguntaba algo más. Hablaba Sí, de, doctor. sí, hablabas de El, comprar la deuda. sí, pero cuando pedimos una compra de deuda, también nos pide una garantía a mí, porque ahorita lo que nos está explicando es cuando no tenemos nada de dinero ni un fin para pagar, ¿Ya? ni un bien inmueble, ni nada en lo absoluto. Entonces, ¿cómo nos garantizaría el banco? O alguien, ¿cómo nos garantizaría? Ahí viene la pregunta. ¿Cuál sería el interés de un tercero? A ver, opinen chicos. ¿Por qué un tercero, ajeno a la relación jurídica, para, le interesaría pagar la deuda de quien no conoce siquiera? ¿Podría ser por el interés que le ofrece? ¿O el interés Porque, que está plasmado en el ajá, documento? porque me imagino que no te pueden prestar por nada. ¿Bien? ¿Qué dice Henry? Adelante. bueno, doctor, estaba pensando, doc, que era por motivo de herencia. A ver, ¿cómo sería la figura? Que el tercero se haya enterado o alguien le haya noticiado de, de algún derecho sucesorio expectaticio, digamos, que tuviera el deudor, que pudiera ejecutar en caso de que el deudor no cumpla, pero sería un interés, ¿no? El interés de querer hacerse de la creencia para ejecutarlo al deudor en caso de incumplimiento. A ver, ¿qué más se les ocurre? Gribet, adelante. Eso era, ¿no, doctor? De que posiblemente para que no le ejecuten y le quiten los bienes, ¿no? Entonces ayudarle para que tenga beneficios la otra persona, si es en tema de herencia, ¿no? Para que no le ejecuten ni para eso, entonces ayudarle y sacar un beneficio también.
Podría ser, podría ser. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Por qué una persona ajena llamada tercero podría interesarse en pagar una deuda que no es suya para convertirse en el nuevo acreedor del deudor? ¿Sí o no? Lo cierto es que puede pasar, por lo que Doraida hace un momento mencionaba, puede pasar también algún interés que despierte en el tercero de haberse enterado que el deudor principal va a recibir una herencia y en caso de que no cumpla, pues él lo va a ejecutar y hacerse de los bienes. Pueden pasar muchas cosas. Lo cierto es que la figura esta funciona como Doraida decía, si mal no recuerdo, como una especie de comprarle la acreencia al acreedor. Te compro, ¿no? La obligación que el deudor tiene contigo. Aquí está. ¿Qué le interesa al acreedor? ¿Cuál es el interés que tiene el acreedor con referencia a la obligación que el deudor tiene con él? La garantía, Ejecutar. Doc, Ya. Perdón, no les he escuchado. la garantía, Doc, que el deudor le puede dar, o La el bien, garantía o el bien, ¿no? podría ser con el fin de que tenga alguna certeza, tenga alguna certeza de que el deudor no va a poder cumplir con la obligación y éste tendría el interés de ejecutarle. ¿Podría ser o no? Sí, puede ser. Puede ser, pero algún interés debe mover a ese tercero eh, para poder pagar la deuda de un deudor que ni siquiera conoce, con o sin conocimiento de él, como dice más bien el artículo 295. Y con esas dos excepciones, ¿no? Que el acreedor puede rechazar la oferta de un tercero cuando le interesa que sea el propio deudor quien le pague de manera personal la obligación o la deuda, o cumpla con la obligación. O el deudor, que habiéndose enterado de que existe un tercero interesado en pagar, se oponga y le comunique al acreedor que no acepte la oferta del tercero porque él es quien va a cumplir con la obligación. Esta figura que acabamos de hacer, chicos, es la que establece el artículo 324. Subrogación a instancias del acreedor, también la manejamos como subrogación hecha por el acreedor. Un tercero le paga al acreedor y éste le sustituye la obligación en las mismas condiciones. Por favor, reitero, en la subrogación, en el pago con subrogación, la obligación existente entre el deudor y el acreedor o viceversa no se modifica absolutamente en nada. El tercero que paga la obligación a favor del acreedor originario o primitivo, dice la norma, recibe la obligación en las mismas condiciones en que hubiera nacido entre el deudor y el acreedor. Mismas garantías, mismos intereses, mismas condiciones, mismo plazo. El momento que el tercero, ahora acreedor del deudor, convengan en modificar el contrato o la obligación, prácticamente estamos hablando de otra obligación. ¿Sí? Pero en la subrogación, en este caso conforme la pizarra, subrogación hecha por el acreedor, estos son los hechos que ocurren. Sí, por eso reitero, el 324 dice, el acreedor pagado por un tercero subroga o sustituye a este la obligación, su derecho y las garantías. Debe ser hecha de forma escrita y de forma expresa en un documento público. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien que no ha entendido algún acápite?
¿Está claro, no? Bien. Ahora voy a borrar solamente las líneas. Ya, aquí está bien. Voy a borrar también esto. Perfecto. Ya no hay acreedor. Ya. Y voy a volver a dibujar, a ver. Voy a borrar. No borra. Perfecto. Lo que vamos a hacer más fácil. No hay ninguna pregunta hasta acá entonces, chicos. ¿Sí? Todo claro, doctor, gracias. Ya. Ahora, 325. ¿Quién está con código? Quiero que me lo lean, por favor, mientras voy dibujando. Artículo 325. ¿Quién me lo lee? Yo, doctor, A ver, por favor, gracias. ya dice subrogación hecha por el deudor. El deudor que toma en préstamo una suma de dinero u otra cosa fingible para pagar su deuda puede subrogar al prestador en los derechos y garantías del acreedor, aun sin el consentimiento de éste. Dos, para este efecto deben concurrir los requisitos siguientes. El préstamo y el recibo deben constar en documento público. En el documento de préstamo debe indicarse que la suma prestada se ha destinado al pago. En el recibo debe declararse que el pago se ha hecho con la suma dada en préstamos para este objeto. El acreedor, a pedido del deudor, no puede excusar la declaración. Eso sería, doctor. Y en lenguaje sencillo, ¿cómo entenderíamos eso? A ver, ¿quién me interpreta eso? Estamos en la figura de subrogación hecha por el deudor. ¿Qué significa eso que acaba de leer Gribet? ¿Cómo explicamos ese tema? Pasar la deuda a otro, doctor. ¿Cómo? ¿Cómo pasamos la deuda? ¿Mm? ¿Cómo pasamos esa deuda? ¿Cómo creen? Con un documento público, doctor, donde se especifique y se aclare estos puntos, ¿no? Que se está pasando la deuda y Ajá, ver las garantías que se podría presentar, pero yo creo que con un documento público. ya. ¿Alguien más, chicos? No olviden, por favor, registrarse en el chat del Zoom, toda la asistencia. ¿Qué más? A ver, ¿en qué consiste entonces la subrogación hecha por el deudor? Fíjense, artículo 325. Estamos en la figura del artículo 325. ¿Sí? 325 del Código Civil, lógicamente. En la primera figura, es decir, subrogación hecha por el acreedor, dijimos que el acreedor pagado por un tercero subroga a este la obligación, sus derechos, garantías y demás de forma expresa en documento público, saliendo este de la relación jurídica porque el tercero se convierte en acreedor. Perfecto.
En la subrogación hecha por el deudor, dice el 325, el deudor que toma en préstamo una suma de dinero para pagar su deuda, puede subrogar al prestador en los derechos y garantías del acreedor, aún sin el consentimiento de éste. Dicho de otra forma, en la subrogación hecha por el deudor, aquí está, busca un prestamista, un prestador, aquí está, busca. Y le dice, oye, ñato, ¿puedes prestarme los 50,000, unos 50,000 bolivianos que me está exigiendo mi acreedor? Ya me tiene cansado, cada día me llama. Vamos a hacer un documento expreso, escrito, en el que se va a establecer que este préstamo que este señor le está realizando es específicamente para pagarle la obligación al acreedor. Una vez pagado el acreedor, ¿sale o no sale de la obligación? ¿Qué creen? Sale de la... Sale de la obligación, sale de la obligación. Por tanto, este señor ya no es más acreedor porque se le ha pagado con el préstamo que este señor le ha realizado al deudor para pagarle a este de aquí. ¿Quién es el nuevo acreedor del deudor? ¿Quién queda como el nuevo acreedor? El Prestador. ¿Quién? el prestamista. El prestamista. Este señor de aquí queda como el nuevo acreedor. Este ya salió porque se le pagó. En las dos figuras, chicos, para terminar, en las dos figuras, ¿a quién se ha subrogado o sustituido? Al primer Al acreedor, acreedor. Al Al acreedor. al acreedor, en las dos figuras. Subrogación hecha por el acreedor, se sustituye al acreedor. Subrogación hecha por el deudor, se sustituye al acreedor. El deudor se mantiene. Se mantiene. ¿Se dan cuenta? Ese es el pago con subrogación. Así se debe interpretar el pago con subrogación. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. todo claro, doctor. Ya, vamos a quedar acá porque estamos cerca de 2 minutos de concluir la segunda sesión y creo que también va a ser hora. Hay algo que quería comunicarles. Les he mandado un mensajito el día de ayer porque por disposición e instrucción superior se suspendió las clases de reposición en la tarde. Sin embargo, esa reposición la han pasado en la mañana. No hay del sábado 29. No hay ningún problema, ¿verdad? Yo, Hablen, doctor, hablen ahora o callen para siempre. Giovanna, adelante. trabajo sábados, doctor, hasta las 12:30. Ya, tema trabajo. Nadie más, a excepción de Yo igual, Giovanna, tendría doctor. ese problema. Yo igual, doctor. Trabajo Yo hasta igual, mediodía. Doc. A ver, levanten la mano los que trabajan. ¿O prefieren que las reprograme para el próximo miércoles a las 5 de la tarde como habíamos quedado? Sí, doctor, mucho mejor. Sí, mejor, Sí, doctor. por favor. Sí, Ya, doctor. ya, perfecto. Entonces mañana voy a retirar la boleta y voy a reprogramarla para el próximo miércoles de 5:10 a 18:30. Así se enlazan a su clase de la tarde. ¿Ok? Estamos quedando pacto de caballeros. ¿Estamos, chicos? Sí, doctor, Gracias, muchas doctor. gracias. Ya. Muchísimas gracias. Esto lo vamos a continuar en la clase presencial y que nos toca el día lunes. Ojalá se vuelva presencial o si no, continuamos también de manera virtual. ¿Listo? Les agradezco mucho. Buenas noches. Que tengan buen descanso. Hasta Buenas luego, noches, doctor. doctor. Hasta luego. Que les vaya Gracias, bien, doctor. chicos. Que les Buenas vaya noches. bien. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches.